Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Méndez Vega y vamos a ver en la clase de hoy el metabolismo del grupo hemo. Van a ver que es un metabolismo diferente a todas las clases que vienen viendo hasta ahora, que están todas las vías metabólicas interrelacionadas en un estado de ayuno o de saciedad bajo la acción de diferentes hormonas. Ahora vamos a ver la síntesis, es decir, la formación del grupo prostético hemo y el catabolismo o degradación. De esto va la clase. Desde esta primera diapositiva quiero avisarles que vamos a dar mucha más importancia al catabolismo que a la síntesis. Ya hemos visto en el primer parcial, también se ve en biología del CBC, al grupo hemo. ¿Qué es el grupo hemo? Porque sabemos que es un grupo prostético. Como repaso de la primera parte del año, el grupo prostético va a ser el componente no proteico, no aminoacídico, que forma parte de las estructuras de heteroproteínas o proteínas conjugadas. Si tenemos que pensar en una proteína y la más conocida, seguramente se les viene a la mente la molécula de hemoglobina. Hay otras hemoproteínas que vamos a ver. Y en esta imagen que tenemos acá vemos al hemo sin hierro. ¿Sí? La molécula de hemo sin hierro, y esta molécula de esta manera se llama protoporfirina 9. Van a ver en esta clase nombres difíciles. Yo les voy a ir avisando que es más importante fundamentalmente respecto a la síntesis, pero del catabolismo todo. Y acá tenemos al grupo hemo, que a simple vista nos damos cuenta que es una molécula bastante compleja, ¿sí? Tiene, si los ven, tiene 4 grupos pirroles. A la derecha arriba vemos este ciclo con un nitrógeno. Esta estructura se llama pirrol. Y van a ver que tenemos 4 grupos pirroles. Y en el medio tenemos la molécula de hierro. Perdón, la molécula no, el átomo de hierro. Recuerden, se los dejo como pregunta, ¿cómo va a estar este hierro? ¿Oxidado o reducido? Esto es importante. Y en este dibujo podemos ver que el hierro que está dentro de la molécula de hemo está en estado reducido, ¿sí? Una vez que sale ese hierro de la molécula de hemo, se oxida. Acuérdense, el hierro ferroso es en estado reducido, que es 2+ o 2 positivo, y en estado oxidado es hierro con 3 cargas positivas. Eso es importante desde el punto de vista nutricional, ya lo van a ver también en otras materias. Y fíjense que alrededor están dibujadas las cadenas de globina, como si esto fuera la molécula de hemoglobina, ¿sí? Con el grupo prostético en el medio, es decir, con el grupo hemo en el medio, y por enlaces covalentes está unido el grupo hemo a las 4 cadenas globina que tiene la hemoglobina. El grupo hemo es una ferroporfirina, es grupo prostético de diferentes hemoproteínas, como les había mencionado, de la hemoglobina, por ejemplo, de la mioglobina, que van a tener como función principal el transporte y almacenamiento de oxígeno. Enzimas respiratorias, como los citocromos que vimos ya en metabolismo. Enzimas que intervienen en el oxígeno, como por ejemplo las catalasas o las peroxidasas. Y para la idea de cuánto hemo se sintetiza al día, un hombre adulto de 70 kilogramos, que es en general lo que se toma como parámetro, como promedio, sintetizaría alrededor de 3,6 mil billones de moléculas de hemo por segundo. Y la cantidad de hemo requerida en esta misma persona sería de 300 miligramos. Hago un apartado acá respecto a los cofactores vitamínicos que va a tener la síntesis del hemo, que son la piridoxina y el ácido pantoténico, que son la vitamina B6 y B5, que si bien no suelen estar en deficiencia, tienen su importancia nutricional en este punto. Esta reacción que vamos a ver acá es la primera reacción de la síntesis del hemo y es la más importante.
si ustedes tienen que recordar una reacción importante de la síntesis, es justamente esta, que es la primera. En la síntesis del hemo, en esta primera reacción que ocurre en la mitocondria, va a reaccionar el aminoácido glicina. Recuerden que el aminoácido glicina no es un aminoácido esencial, así que lo vamos a tener seguramente a disposición. Esta glicina va a reaccionar con succinil-CoA, que también es fácil tenerlo a disposición en las células, y va a generar el primer sustrato metabólico de la síntesis, que se llama ácido alfa-amino-beta-cetoadípico. Es un poco difícil el nombre, no hace falta que se lo sepan de memoria. Es un producto intermedio. Pierde dióxido de carbono y se transforma en ácido alfa-aminolebulínico, que es un poco más importante que el anterior. Y utiliza como cofactores al fosfato de piridoxal y magnesio, que tiene esta importancia desde el punto de vista nutricional. Y la enzima que cataliza la reacción se llama aminolebulinato sintetasa o ALA-S. En general se la conoce más como ALA-S o ALA sintetasa que con este nombre, porque es un poco complejo de nombrar. Esta enzima me gustaría que la recuerden, y esta reacción también, que es la más importante de la síntesis. El resto de la síntesis van a ver que no tiene una importancia nutricional tan importante, es decir, no lo van a ver pocas veces en la carrera o en la profesión. Uno va a ver algún desorden dentro de la síntesis del hemo. De hecho, me han tocado muy pocos pacientes en la vida, que son pacientes muy raros. Ahora lo vamos a ver con las patologías asociadas a la síntesis, que desde ya les aviso no va a entrar para el examen. Sí, lo vamos a ver acá. Algunas porfirias, que son las enzimas, las enfermedades asociadas a la síntesis del hemo, que se da por deficiencia de algunas enzimas, pero no va a entrar en el examen, ¿sí? Pocas veces lo van a ver. Esta es la segunda reacción que va a ocurrir dentro de la síntesis del grupo hemo, y es la síntesis del porfobilinógeno. Esto va a ocurrir a partir de dos moléculas de ácido aminolebulínico que formamos recién en la primera reacción, con la liberación de dos moléculas de agua. La enzima que va a catalizar esta reacción es la porfobilinógeno sintetasa. Esta es una reacción intermedia que se da en el citosol. Fíjense que comienza esta síntesis en la mitocondria y continúa en el citosol. Después van a ver que termina en la mitocondria. Y en la diapositiva que viene, lo que quiero que vean es esta misma reacción, pero quiero que vean la forma que tiene, que ya se parece a un pirrol. Lo van a poder ver un poquito mejor. Fíjense acá que tenemos las dos moléculas del ácido aminolebulínico que habíamos formado en la primera reacción. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿quién aportó ese nitrógeno que ven ahí, ese grupo amino? ¿Quién lo aportó? Acuérdense que en la primera reacción participaba la glicina, que es un aminoácido que tiene grupo amino, y el succinil-CoA. Así que ese aminoácido viene de la glicina. Y fíjense acá que dos moléculas de ácido aminolebulínico van a formar un porfobilinógeno, una molécula de porfobilinógeno. Y si uno mira la forma que tiene esta molécula de porfobilinógeno, ya estamos viendo la forma del anillo pirrol que vimos en la primera imagen. Ese anillo. Vamos ahora con la tercera reacción de esta síntesis, que es la formación de porfirina. Es la polimerización o la unión de 4 moléculas de porfobilinógeno para formar un anillo tetrapirrólico de uroporfirinógeno. Les recuerdo, son nombres un poco complejos, no hace falta que lo sepan de memoria, son todos productos intermedios de la síntesis. Entonces, la unión de los 4 porfobilinógenos se realiza por desaminación del grupo amino terminal, y eso va a dejar a los grupos amino libres para formar los puentes entre los pirroles. Ahora lo vamos a ver en la imagen que viene, se va a ver un poquito mejor. Como ya se va formando, ya se va dando la forma
al grupo hemo. Ya lo vamos a ver un poco más como lo conocemos. Y acá tenemos un paso importante, porque fíjense que a partir de la formación de uroporfirinógeno tenemos dos síntesis. Por un lado, la síntesis del uroporfirinógeno 3, ¿sí? Y del otro lado el uroporfirinógeno a la izquierda 1. ¿Sí? Tienen una diferencia entre los grupos, es decir, estructuralmente, molecularmente muy chiquita, pero algo que ustedes tienen que saber es que solamente los del grupo 3 son funcionales. Todos los del grupo 3 van a terminar siendo hemo, pero todos los isómeros del grupo 1 van a ser excretados, no van a tener una función biológica. Pero si llega a haber algún problema con estas enzimas, tanto como la enzima uroporfirinógeno 1 sintetasa como la uroporfirinógeno 3 cosintetasa, si llega a haber alguna deficiencia o algún problema, puede llegar a causar alguna patología. Ahora lo vamos a ver. Esto es lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿sí? Fíjense que solamente el coproporfirinógeno 3 va a terminar formando la molécula de hemo, y el resto van a ser todos isómeros que van a ser excretados, no van a tener función biológica. Y acá seguimos con la formación del hemo. El coproporfirinógeno 3 que se había formado va a reaccionar con la enzima coporfirinógeno oxidasa para formar el protoporfirinógeno 3. El protoporfirinógeno 3 va a entrar a la mitocondria, ¿sí? Va a reaccionar con la protoporfirinógeno 3 oxidasa para formar protoporfirina 3. Esta protoporfirina 3 la pueden leer en los libros como protoporfirina 3 o 9. Antiguamente se le decía también 9, si lo ven como 9 o como 3 es lo mismo. Bien, ¿se acuerdan en la segunda imagen de esta clase que les mostré una molécula de hemo sin hierro y les dije que era protoporfirina 9? Bueno, es exactamente esa misma molécula, ¿sí? Protoporfirina 3 o 9 es el hemo sin hierro, y la enzima ferroquelatasa o hemosintetasa, se la puede llamar de cualquiera de las dos maneras según el libro que lean, es la que le aporta o que da entrada al átomo de hierro en forma reducida. Acuérdense que es hierro reducido, ¿sí? Hierro 2+, el que va dentro de la molécula de hemo. En esta imagen y en la imagen que viene es el resumen de toda la síntesis. Recuerden que les estoy diciendo que es lo más importante para el examen. Todas las reacciones intermedias no son tan importantes. Sí, la primera reacción, cuáles son los cofactores enzimáticos, qué requiere glicina, succinil-CoA, cuál es la enzima regulatoria, que ahora vamos a hablar un poquito de regulación, que es la primera enzima, ¿sí? La ala sintetasa. Esa es la enzima más importante y es la que se regula. Luego, que todos los isómeros del grupo 3 van a formar hemo, los del grupo 1 no, que no tienen importancia biológica porque van a ser excretados. Y lo que está acá y en la imagen que sigue es un resumen de toda la síntesis, para que ustedes puedan visualizarlo. Recuerden que empieza en la mitocondria, sale de la mitocondria hacia el citosol, y para formar el hemo, fíjense que cuando se forma el protoporfirinógeno 3 ingresa nuevamente a la mitocondria, ¿sí? Y esto sería como el final, como se forma ya con una forma un poco más conocida del hemo, ¿no? Seguramente lo van a ver un poquito mejor en el libro de Blanco o en cualquier libro, que van a tener que también estudiar el tema y leerlo en profundidad. No sé si se llega a ver bien, es para que ustedes puedan visualizar las estructuras dentro y fuera de la mitocondria, ¿no? Cómo empieza en la mitocondria hacia el citosol y vuelve a entrar a la mitocondria. Para cerrar con la síntesis del hemo, les quería comentar que la síntesis del hemo se da fundamentalmente en el hígado y en la médula ósea. Esos son los tejidos que van a generar moléculas de hemo.
Y la enzima regulable y la más importante de la síntesis es la ala-sintetasa, ¿sí? la aminolebulinazo sintetasa, que tiene regulación por producto, es decir, que si hay mayor producto se va a disminuir la velocidad, ¿sí? Hay diferentes teorías con respecto a la regulación del hemo. Esta es la más aceptada, ¿sí? Que está regulada por producto, es decir, que si se sintetizó suficiente hemo, disminuye la velocidad de la acción de la enzima. Esto es suficiente para esta clase. Vamos a ver a las porfirias, que son un grupo de patologías raras, bastante raras, que se dan provocadas por disminución de enzimas de la síntesis del hemo. No las tienen que estudiar, solamente saber que son patologías que se dan por deficiencia de enzimas de la síntesis y no tienen que saber los detalles para el examen. Sí, va a ser parte de la clase, pero no para que ustedes lo sepan de memoria o lo estudien en profundidad. En mis años no he tenido un paciente con una porfiria, no lo he visto, y trabajando años en hospital de alta complejidad y todo, no he visto pacientes con porfiria. Son, de hecho, una patología que está hay especialistas que se dedican, y dentro de las especialidades como la hematología hay subespecialidades como para poder ver esas patologías raras. Vamos a ver 4, que son las más frecuentes dentro de lo infrecuente: la porfiria aguda intermitente, la porfiria eritropoyética, la porfiria cutánea tardía y la protoporfiria eritropoyética. La mayoría son hereditarias. Ahora las vamos a ver un poquito de cada una. Si vieron la serie Doctor House, van a ver que siempre lo pone como patología rara y aparece el nombre porfiria. Les comento esto por si les suena, que justamente en una serie donde se trabaja sobre diagnóstico de patologías raras, poco frecuentes, ahí aparece, lo recuerdo siempre de la época en que se veía esta serie. Bueno, todavía se la ve, quizás la encuentran, van a ver que lo menciona bastante. Pocas veces creo que hubo algún paciente con esto. La porfiria aguda intermitente es una enfermedad hereditaria, codominante, y se va a dar por un defecto en la síntesis de la enzima uroporfirinógeno 1 sintetasa, que se va a sintetizar aproximadamente la mitad que una persona normal que no tiene esta patología. Y se va a dar un aumento en la excreción de los sustratos de esta reacción, es decir, del porfobilinógeno fundamentalmente y del ácido aminolebulínico o gamma-aminolebulinato. El porfobilinógeno en sangre va a ser de color transparente, pero cuando llega a la orina y se oxida, toma en contacto con la luz y el aire, forman pigmentos, y por eso es que vamos a encontrar una orina coloreada. Y algunos de los síntomas que se van a dar en esta enfermedad son más que nada gastrointestinales, como dolor abdominal, vómitos, náuseas, algunos problemas o disturbios psiquiátricos también, alguna neuropatía. No hace falta que sepan en detalle todo esto. La porfiria eritropoyética también es una enfermedad hereditaria con menor frecuencia aunque la anterior, y la enzima que vamos a tener en deficiencia es la uroporfirinógeno 3 cosintetasa. Como vamos a tener en deficiencia esta enzima, va a haber un aumento de todos los isómeros del grupo 1. ¿Se acuerdan que todos los isómeros del grupo 1 no tenían una función fisiológica, eran excretados? Así que vamos a tener una cantidad mucho más grande de excreción de uroporfirina 1 y coproporfirinógeno 1, todos los isómeros del grupo 1. Estos isómeros sí son pigmentos, sí toman coloración, y acá vamos a ver una coloración cutánea, fundamentalmente en las partes del cuerpo que toman contacto con el sol o con la luz. Así que acá vamos a ver eritemas, es decir, lastimaduras en la piel. Si ustedes googlean y buscan fotos
de este tipo de porfiria van a haber algunos eritemas, fundamentalmente en cara, en manos, brazos, que es donde más contacto tenemos con la luz. Así que en estos casos habría que evitar la luz porque hay mucha fotosensibilidad y bueno, se va a lastimar la piel, se pueden dentar también edemas, ulceraciones, como si fueran ampollas. Y vamos a tener la orina hipocrómico, es decir, un color amarronado rojizo por este tipo de pigmentos. Tenemos a la porfiria cutánea tardía, que es la más frecuente dentro de la infrecuencia, es más frecuente que las anteriores y es muy esporádico. Encontramos muy pocas personas con esta enfermedad de todas maneras, ¿sí? Es más frecuente en Europa y en América del Norte y se da por deficiencia o inactividad del uroporfirinógeno de carboxilasa. Es muy sensible, es decir, hay una fotosensibilidad cutánea bastante grande en esta patología y se van a ver ulceraciones, ampollas, lesiones en la piel por exposición a la luz o al sol. Y hay algunos factores que podrían contribuir a la aparición, como el consumo de alcohol, estrógenos, algo que pase en la vida de esta persona que desencadene esta enfermedad. Así que no necesariamente tiene que aparecer sí o sí en la niñez, es decir, un recién nacido también puede aparecer en personas adultas, y que se desarrolle, que aparezca esta enfermedad. Ahora sí, terminamos con la síntesis del grupo hemo y vamos a continuar con el catabolismo. Esta segunda parte de la clase es la más importante y donde más vamos a hacer énfasis para que estudien, aprendan, van a verlo mucho más también en la práctica y en el examen también. Dentro de las hemoproteínas que conocemos y que vemos en el organismo humano, la que tenemos en mayor parte es la hemoglobina, es decir, tenemos mayor porcentaje de hemoglobina que de cualquier otra hemoproteína, a un 80-20, la relación 80-20, 85-15, más o menos es el porcentaje que tenemos de hemoglobina. Por eso acá les presento al glóbulo rojo, ¿no? Todos sabemos que la molécula de hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. La función que tiene la hemoglobina dentro del glóbulo rojo es transportar oxígeno a los tejidos. Esto lo vimos en el primer parcial. Esto lo tenemos bien sabido. Bien, ahora vamos a ver cómo rompemos, es decir, cómo degradamos o catabolizamos a este grupo hemo. Primero, tiene que morir esta célula, ¿no? Es decir, tiene que morir el glóbulo rojo o eritrocito. El eritrocito maduro carece de núcleo y de ribosomas, no puede sintetizar proteínas y es una célula incapaz de autorrepararse. Y tiene una vida media promedio de entre 100 y 140 días. Así que vamos a decir que el glóbulo rojo muere a los 120 días promedio, ¿sí? Los glóbulos rojos decimos que van a morir al vaso, ¿sí? A ese órgano. Ahí van a destruirse, digamos, o degradarse. Y cuando el glóbulo rojo maduro va al vaso y se va a degradar, también se degrada la molécula de hemoglobina. Las 4 cadenas globina se van a separar en sus aminoácidos constituyentes y el hemo va también a degradarse. Y ahora vamos a ver qué sigue, ¿sí? Cómo es que se va a degradar este grupo hemo. Recién lo terminamos de formar al grupo hemo en la síntesis, bueno, ahora lo vamos a degradar. Esta es toda la clase de la degradación o catabolismo del grupo hemo. ¿Y en qué parte del vaso o dónde se va a producir este catabolismo? El grupo hemo va a ser degradado o fagocitado en las células del retículo endotelial. ¿Sí ven? Ahí abajo que dice SER. Bien, es el sistema retículo endotelial del vaso, hígado y médula ósea. En cualquiera de estos 3 tejidos podría degradarse, ¿sí? Hígado, médula ósea o vaso, pero fundamentalmente en vaso. ¿Dónde? En el sistema retículo endotelial.